Bienvenido de nuevo a este espacio donde hablamos de cosas, hablamos de muchas cosas. Y esta semana vamos a hablar sobre este famoso síndrome de el impostor o la impostora. Y como bien dice el título de este video, de este podcast, es ¿qué cosas buenas hay detrás de este síndrome, de este conjunto de características que hoy en día cada vez es más conocido, más sonado y que tiene una muy mala fama? Y el síndrome de la impostora, para aquellos que no lo conocen, y digo impostora porque ahorita te explico por qué, eh, tiene una serie de características que en resumidas lo que intenta decir es que son personas que sienten que están en lugares, que están en situaciones donde en cualquier momento van a ser descubiertos, descubiertas, eh, porque no tienen las habilidades, las capacidades para poder estar en tales situaciones. Y está referido principalmente a áreas de trabajo o a lo que llamamos dentro de esta categoría chiquita dentro de la autoestima, que es las autocompetencias o la autoeficacia. Yo creo que puedo hacer ciertas cosas, ¿no? Y son personas, ¿no?, que suenan con una bajo nivel de autoestima, de confianza en sus habilidades. Puede que en otras áreas de su autoestima, en imagen corporal, en su rol como mamás, como tíos, como primos, como hijos, como pareja, tengan muchas otras habilidades, pero que constantemente, específicamente en el área de trabajo, tienden o para realizar cosas, creen que no pueden hacerlo. Y hablo en femenino porque es un síndrome que se ha asociado específicamente o particularmente desde las teorías feministas a las mujeres. Y esto, pues, por una cuestión, ¿no?, como de una carga emocional, de una carga histórica importante, ¿no?, de lo que esto que se llama este sistema patriarcal, pero que también específicamente en el área de trabajo, eh, las mujeres han tendido a tener menos oportunidades de destacar, ¿no? Ya hemos hablado en otros videos y en otros momentos de estas desigualdades económicas, de estas desigualdades salariales en hombres y mujeres, y que solo por el hecho de ser mujeres tienen menos oportunidades para representar o para estar en cargos representativos, administrativos, de liderazgo. Y sin embargo, algo muy importante que tenemos que ver acá es que parte de todo este síndrome y de lo que vamos a ver en este video específicamente es que se ha asociado, y hay diversos estudios que asocian el síndrome y las mujeres en general con una mayor capacidad a realizar estas tareas. Y vamos a ver por qué, ¿no? Mientras que en los hombres hay un efecto contrario, que es lo que se conoce como el síndrome del pasador. Hace un par de semanas yo siempre estoy como leyendo y publicando cosas y las publico en mi Facebook, ¿no? Y ahí las comparto y las dejo, las comparto porque es público, pero mi perfil es privado. Y me preguntaron, ¿qué es el síndrome del pasador? Y yo como, ¿cómo te explico que en este espacio, en este momento, no es para esto, ¿no? Si alguien me escribe en mi Facebook personal, discúlpenme, pero no les voy a contestar porque es mi espacio como para mí y por eso es privado, ¿no? Pero con todo gusto en este espacio, en los podcasts que te hago, en mi Instagram, en todo mi demás contenido, es para ti completamente. Entonces, el síndrome del pasador es lo contrario al síndrome del impostor, la impostora, y es esta sobreconfianza que se puede tener cuando vas a realizar una tarea. Y como tal vez lo puedas haber dado, eh, em, lo puedas haber inducido, o lo puedas haber pensado, sospechado, se me fue la palabra, pero está más asociado hacia los hombres. Y esto de los hombres viene también asociado no solo por una cuestión, no viene por nada, por una cuestión biológica, ¿no? Que de repente tendemos a dar estas explicaciones simplistas desde la biología hombre-mujer, sino por una cuestión cultural, donde los hombres son alentados constantemente hacia la vida pública, hacia dar sus opiniones, y lo hemos visto en otros conceptos que se entrecruzan con este, que podría ser como el opinionismo masculino, ¿no? Que también está un podcast acá donde te hablo sobre eso.
o lo que se conoce en las teorías feministas como el mansplaining, ¿no? Hombres no sabiendo de qué están hablando o explicándote a ti algo que tú como mujer les acabas de explicar. Entonces hay muchos memes, muchas parodias con respecto a este concepto, pero esto nos deja ver algo muy importante y que es de lo que se trata y la premisa principal de este contenido el día de hoy. Y es que cuando tenemos una opinión ya dada, sentada, llámese un estereotipo, una creencia o simplemente una opinión, nos cuesta como humanidad, ahí sí biológicamente, cambiar de opinión. Hemos hablado también en el pasado sobre la importancia y lo amplio que es la necesidad biológica que tenemos de darle sentido a las cosas. Y una vez que le damos sentido a esas cosas, lo vemos como universal, lo vemos como lo que es, como esa gran verdad. Cuando sabemos y hemos visto en otros contenidos que te he hecho como la versión de la verdad y las verdades o las versiones, que hoy desde la ciencia se conoce como las ciencias de la complejidad, ¿no? Trabajan desde este pensamiento científico que es, ya no desde, repito, desde este positivismo, que no quiere decir con ser positivo, sino que tiene que ver con encontrar una sola verdad y esa verdad es, ¿no? Y por lo tanto es excluyente a todas las demás, que era una forma de pensar del positivismo de esta era de la ciencia, ¿no? Después de una era donde veníamos de pensamientos guiados por la teología, guiados por el pensamiento mágico, que es como los grandes paradigmas de la ciencia, grandes paradigmas del conocimiento en general. Está esta etapa que es el positivismo y después inicia toda esta era que es la era de la complejidad, donde se entiende que, que cuando tú ves algo, ves parte de ese fenómeno y que no puedes aprender todo el concepto si no tienes diferentes versiones desde eso. Y es ahora donde se trabaja desde la transdisciplinaridad, la interdisciplinaridad, donde cada ciencia aporta y se comunica, no solo aporta, sino que se comunica entre ellas para establecer una visión más completa de las cosas, ¿no? Entonces, esto que estamos hablando, por ejemplo, acá hay todo lo de psicología, pero también son conceptos que están nutridos desde las neurociencias, desde la teoría de los sistemas, que incluye y abarca todas las ciencias, desde conceptos sociológicos, políticos, etcétera, etcétera. Entonces, nos cuesta mucho cambiar de opinión y una vez que tenemos una idea de algo que queremos, de algo que creemos, tenemos varios sesgos cognitivos, varios mecanismos que nos ayudan, que protegen a nuestro cerebro, a nuestra mente de cambiar de opinión, ¿no? Están diferentes sesgos como el sesgo de deseabilidad, ¿no? Que es también común o que sería terrible en la ciencia, pero es cuando tú quieres que algo pase, tú buscas que todo sea desde ese sentido. Tú quieres que algo pase y entonces generas que así sea. Está también el sesgo de confirmación, ¿no? Que es cuando tú ves algo afuera y entonces buscas información que confirme esa información. Te generas datos en tu cabeza, ya sea por confabulación, que te los inventes, ¿no? Como para rellenar los espacios o que busques activamente más de esto. Y la tecnología es algo que hoy en día no nos permite y no nos ayuda mucho a generar diferencias en este sentido. Cuando tú te gusta un tipo de música, lo que hace la inteligencia artificial es aprenderse cuáles son tus estilos de gustos y te van a sugerir más de lo mismo, ¿no? Una retroalimentación positiva. Cambiar de opinión requiere una retroalimentación negativa y hay varios mecanismos por los cuales podemos cambiar de opinión y vamos a hablar de esto todo un reto de la semana, ¿no? Sobre la importancia de cambiar de opinión y cuáles son los mecanismos que hay detrás de cambiar de opinión. Pero una de las grandes dificultades es que lo que se ha visto en la ciencia es que lo que más ayuda para cambiar de opinión es tu propia opinión, ¿no? El que tú mismo llegues a esas conclusiones. Por eso la terapia, ¿no? Relacionando con otros temas, por eso la terapia no te da soluciones, porque si te las presenta, tú las compras como algo dado de afuera, no son tuyas, necesitas apropiártelas, ¿no? Hablábamos también de esto en otros conceptos como las afirmaciones, ¿no? ¿Por qué sirven o no sirven las afirmaciones? ¿Por qué sirven o no sirven los libros de autoayuda? Necesitas tú
hacerlo. Y esto se conoce, o una de las estrategias de esto es a través de la entrevista motivacional, ¿no? A través de que tú generes en ti y veas los mecanismos de cambio, que se utiliza mucho, por ejemplo, cuando una persona quiere tener cambios en su comportamiento, como dejar de fumar, dejar de tomar, cuando vas al médico y te requieres hacer una nueva dieta, ¿no? Por ejemplo, nuevo régimen alimenticio, aprender a comer diferente. Entonces, bueno, ahí son estrategias o momentos en los cuales se puede ocupar esa entrevista motivacional para que tú seas solito el que haga que cambies de opinión, no otra persona ajena. Cuando una persona llega con un punto de vista distinto a ti, tú tiendes a reafirmar más tus puntos de vista, ¿no? Y entre más practiques el hecho de tener que dar puntos de vista a favor de tus propias opiniones, más se reafirman estas creencias, ¿no? Por eso cuando tú aprendes algo nuevo, por ejemplo, aprendes un conocimiento, el que tú quieras, a mí se me hace muy común cuando, por ejemplo, hay personas que por primera vez empiezan a leer sobre feminismo o empiezan a leer sobre veganismo, por ejemplo, se nota mucho al principio porque son personas que todo el tiempo quieren platicárselo y contárselo a todo el mundo e imponerlo en personas ajenas, porque necesitan apropiarse de ese conocimiento, como adolescentes que aprenden algo también nuevo, ¿no? Entonces, es su forma de reafirmar su conocimiento sobre esas cosas. Y no solo pasa en estos conceptos o en estos grandes movimientos sociales, sino cuando tú estás en la carrera, por ejemplo, hay toda una época en la psicología, en los estudiantes de psicología, que se llama la interpretitis, ¿no? Es que es ese momento donde tú estás como buscando aplicar tu conocimiento porque estás aprendiendo nuevos lentes de visión de una forma de ver el mundo, ¿no? Entonces tienden a ser más rígidos y se van rigidizando, y parte del ejercicio de ser más flexible, de ser más adulto, en esta mente adulta de la que ya hemos hablado también antes, requiere ese proceso de flexibilizar tus conceptos, ¿no? De ver que sí es así, pero también tiene sus excepciones, ¿no? Y hablar de excepciones es un pensamiento muy avanzado. Entonces, el síndrome del impostor, impostora, tiene esta ventaja que cuando tú no tienes dadas las cosas, cuando tú dudas constantemente de tus aptitudes, lo que te hace es que te hace preguntarte, te hace dejar en duda ciertas cosas. Es interminado. A mí me lo decía mucho mi ex esposo cuando me enseñaba a manejar. Me decía, nunca te confíes de una habilidad como estás aprendiéndola, ¿no? Sobre todo en este caso a manejar. Me decía, nunca des por sentado que ya sabes manejar, ¿no? Porque entonces el día que tú ya lo asimilas y lo ves como una cuestión automática, entonces dejas de prestar atención y dejas de mejorar. Le agradezco mucho esta gran enseñanza, ¿no? A este gran médico cirujano, que es nunca dejar de prepararse, ¿no? Porque eso es lo que realmente lleva a las personas a la excelencia. Y es esta mente, esta capacidad que tienen los grandes pensadores, los grandes científicos, los grandes inventores, de estar constantemente cambiando de opinión. Y es algo que nos entrenan mucho en el pensamiento científico. Quien se dedique a hacer algún tipo de ciencia, yo considero la psicología ciencia, por supuesto, lo que hago con mis pacientes, mi mente es científica, a lo mejor tanto mi práctica no, es un cambio constante de estar dudando de lo que ya sabes, de poner en duda tu propio pensamiento, ¿no? Yo te platicaba también como persona, lo que yo hago es que siempre que leo algo, trato de leer distintos puntos de vista que son opuestos entre sí, o sí, diferentes entre sí, para yo hacerme mi propio criterio, que fue algo que específicamente en temas donde más certeza tengo, trato de generar más puntos de vista distintos a los míos. Por ejemplo, hablábamos del tema de la marihuana, ¿no? Cuando te hablé de todo el tema de la marihuana, te hablé de cómo cambié de opinión como con respecto a eso, ¿no? Lo mismo me pasó, por ejemplo, con el LSD, y otros conceptos que tenía yo como muy arraigados, que fue mi forma de hacerme cambiar de opinión, ¿no? Entonces, cuando tú constantemente estás dudando de ti, y esa duda que vemos de repente afuera, que nos tiende a decir la sociedad, que es súper bueno ser confiado y que las personas que son determinadas entonces son mejores, pues no, ¿no? Ahora vemos con estos conceptos de estos opuestos, tanto del extremo del no confío en mí, sé que en cualquier momento me van a descubrir y soy pésimo y no sirvo para nada, ¿no? Que no es como tal el pensamiento del síndrome del impostor, ni el síndrome del pasador, que ya doy por sentado todo lo que sé, soy buenísimo y entonces me confío de más, ¿no? Entonces más tiendo a equivocarme, ¿no? Entonces
Dudar es lo que te hace realmente experto, ¿no? El que consultes a otras personas constantemente por ejemplo, cuando tú tienes alguna falla en tu sistema biológico, cuando te duele algo, tienes algún síntoma biológico, vas con un médico y cuando no te gusta lo que dicen, vas con otro, ¿no? Entonces, estás como constantemente buscando esta voz de los expertos, donde cuando igual te dan un monto de una casa que alguien que vas a vender, ¿no? Y no te gusta lo que te dicen los expertos de las inmobiliarias, buscas a otro, ¿no? Entonces, esa misma duda que como decía la gran frase de dudo, pienso, luego existo, es la que nos hace realmente como poder estarnos moviendo hacia un ciclo de retroalimentación negativa, ¿no? Que es ir hacia el lado contrario al que estamos yendo, ¿no? Parar nuestra inercia, que es como tan complejo y tan complicado en el pensamiento, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, como BlackBerry, recordarás este gran caso, el caso de Nextel, que estaban tan confiados los dueños, que estaban tan confiados la empresa de que iban a ser como el gran descubrimiento y que la gente no quería nunca nada más que fuera diferente, que se estancaron y que se fueron a la bancarrota, ¿no? Entonces, es la visión de aquellas personas que han tenido, que han visto el cambio como una oportunidad, que han visto el cambio no solo de pensamiento, el cambio de paradigma, el cambio de todo, ¿no? De quitarnos este modo de predicador, ¿no? De ir por la vida diciendo yo te vengo a decir la verdad, donde desde la humildad podemos cambiar de opinión, ¿no? Y tenemos muy mal conceptualizado la palabra humildad, porque creemos que una persona humilde es aquella que agacha la cabeza, ¿no? Aquella persona que, como decimos, o como se piensa en los mexicanos, dice el dígame, ¿no? O mándeme, ¿no? Que es como estoy para servirte, ¿no? Y la humildad viene desde un punto de una palabra que a mí me gusta mucho, que te la he compartido en otros momentos, y que viene del humus, ¿no? De la tierra, de estar con los pies bien puestos sobre la tierra, saber de dónde vienes, recordar ese punto de tus orígenes. Y saber tus orígenes implica también saber que todos somos iguales, que en el concepto de la humanidad viene eso, ¿no? La equidad desde donde todos partimos, venimos desnudos a este mundo y así desnuditos nos vamos a ir. Entonces viene la humildad, viene este punto de vista de tal vez yo soy muy bueno en esto, pero a lo mejor siempre tengo la capacidad de poder seguir aprendiendo y eso es algo hermoso que tiene el conocimiento y que el síndrome del impostor, la impostora, nos da esta posibilidad, ¿no? Personas que han vivido hasta este punto con el concepto, con la idea, con la carga de soy un impostor, una impostora, ¿no? Tengo dudas, desconfío constantemente de ti, le puedes dar la vuelta en este momento y decir, ¿de qué me sirve dudar de mí mismo? ¿No? ¿De qué me ha servido? Y darte cuenta de todas las oportunidades que esa duda también te puede abrir, ¿no? Es una invitación para generar curiosidad, para generar esa duda, para generar esa reconsideración, para buscar diferentes versiones de ti mismo, donde te sientas cada vez más cómodo, ¿no? Es algo que las personas que ya están muy confiadas ya no hacen, ¿no? No tienden a buscar como este improvement, este improve myself, el ponerte a prueba y el constantemente estar dando más. Y es como si constantemente estuvieras en la escuela, ¿no? Queriendo dar más y más y más. Y depende también de tu personalidad. Por ejemplo, a mí el hecho de una autoridad me viene muy pesada, no una autoridad, sino como una evaluación constante me viene muy pesada porque yo soy muy exigente conmigo misma, ¿no? Entonces me meto más presión externa. Yo sé que es un punto donde me genera como mucho caos mental, ¿no? Entonces yo solita, ¿no? Yo solita sé que puedo como generarme este movimiento hacia buscar constantemente. Y si tú vienes de un lugar donde has estado muy confiado de ti mismo, este es un buen momento para que te inyectes un poquito de duda. Y repito, si estás del otro lado de muchas dudas, para que le saques el provecho a esa duda, ¿no? Que pensemos que es algo muy interesante, pero entre más alto es el coeficiente intelectual de una persona, es más probable que caiga en errores cognitivos, ¿no? Porque justamente está tan confiado de su habilidad que tiende a perderse del gran panorama, de ver las cosas, ¿no? De estar como con esa mente de, ¿en dónde me podría equivocar? ¿No? Y seguro te ha pasado, a mí me pasaba muy seguido cuando yo hacía exámenes. Nunca he sido muy buena para la escuela en términos de me desvele o estudie mucho. Para mí es como voy y lo que aprendo. Pero en los exámenes siempre contestaba lo que contestaba. O sea,
me sé esto, ahí está, me iba la verdad muy bien, no lo puedo negar, pero cuando lo entregaba, como siempre era la primera en entregarlo, me generaba mucha duda, ¿no? Un poquito este síndrome del impostor, ¿no? Decir, yo ya lo terminé, pero nadie más lo ha terminado, ¿será que lo hice mal? Y me regresaba y lo leía. Y cuando lo leía muchas veces, o sea, a veces cuando me regresaba a leer este texto que había terminado el examen, encontraba fallas y eso me hacía entregar mejor resultado que desde la primera vez habiendo tenido la super autoconfianza, ¿no? Sí, ya está listo, ¿no? Y a veces, después de revisarlo 2 o 3 veces, decía, ya no puedo más, o sea, esto es lo que es, ¿no? Y lo entregaba. Y después cuando muchas veces me encontré a mí misma entregando el examen demasiado rápido, encontraba fallas, ¿no? Encontraba fallas en cosas muy, muy simples que podía haber corregido, que era como si me lo sabía, pero no leí bien el examen, ¿no? Entonces, esa misma analogía te invito, ¿no? De nuevo, esta es una invitación y te cuento un poquito de estos datos que hay, como de este ciclo de la autosuficiencia, ¿no? Del yo solito puedo, versus este ciclo de la reconsideración, ¿no? De voy a dudar un poco, ¿no? Que repito, ojalá te quede la experiencia y te queden las ganas de dudar un poquito de ti para futuras ocasiones y que veas todos los beneficios que puede traer para tu vida, para tus relaciones. Eso, ¿no? Y es un momento lindo porque estoy grabando este video justo el último día del año, del 2022. Y es un punto lindo donde siempre te estoy yo hablando en este reto, tanto el final como el principio. Te invito a eso, a reconsiderar en dónde estás parado en tu vida, hacia dónde quieres ir ahora en tu vida, ¿no? Que realmente qué tanto hiciste este año. Y qué tanto de esos cambios son realmente los que quieres tú, ¿no? Qué cosas te vas a proponer, pero desde ti, ¿no? Entonces es un buen momento para que reconsideres y recuerdes que la vida es algo hermosísimo, donde lo que sabemos es nada, lo que sabemos es mucho menor de eso, ¿no? Y hay un montón de no sé, de cosas que tú dices, no sé de estos temas, y todavía mucho más, hay una enorme cantidad de cosas que no sabemos que no sabemos, y eso a mí me maravilla, es como, wow, ¿qué tanto más puede haber en la vida, en el universo, de posibilidades que no conozco, ¿no? Y me invita como a tener esa chispa de ganas de vivir, de aprender, de seguir mejorando constantemente. Nunca vamos a estar completos, y eso es algo hermoso y maravilloso, y nos invita como a ese movimiento. Entonces, qué hermoso es cuando te paras en este punto de no sé. Algo también interesante que era lo que te quería terminar un poco con este concepto, y es cuando alguien te decía, Carl Sagan, que cuando una persona era capaz de explicar las cosas, era porque realmente era algo que tenía muy bien aprendido, ¿no? Que ya no necesitaba, que tenía la capacidad de hacer lo que otra persona también viera ese punto de vista. Y cuando tú expresas, cuando tú le pides a alguien que te explique algo y esa persona no sabe explicártelo, no es un buen maestro, por decirlo de alguna forma, es porque no tiene probablemente tanto conocimiento. Y te invito que en este momento pienses en las cosas que tú crees que sabes, ¿no? O sea, como, no sé, Cleopatra, ¿para ti era egipcia? Pues no, resulta que no era egipcia, ¿no? Resulta que sus padres no eran egipcios, su mamá creo que se desconoce de dónde era, ¿no? Plutón sabemos que no es un planeta y en algún momento creíamos que era un planeta, ¿no? Y los dinosaurios tenían plumas, ¿no? Y es como todas estas versiones y verdades que creemos de las cosas que realmente no sabemos, que tanto sabemos de lo que sabemos. Y permítete darte cuenta que sabemos muy poquito. Yo, si me preguntas qué sé de psicología, de repente ha habido preguntas que algo tan simple como qué es la mente, y es como, uy, ¿cómo te explico? ¿No? Es como algo tan complejo que voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo por decir eso, pero si me preguntas una definición como tal de examen, pues no la tengo, ¿no? Entonces, solo sé que no sé nada. Feliz semana.